Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. El tema de hoy es algo que tiene que ver con una emoción que sentí justamente ayer, una emoción fuerte, pero que por primera vez recapacité sobre lo que estaba sintiendo y me di cuenta que no es tan malo como parece, que de hecho es muy buena si aprendemos a identificar la procedencia de esa emoción y qué nos está mostrando. Y es el enojo. Antes de darles mi ejemplo personal y entrar como en profundidad con el tema, quiero que quedemos claros en algo. El enojo es un sentimiento, una emoción, sí o no, pero la agresividad es una reacción que puede estar muy distante a lo que es en realidad un enojo y que además no es justificable y no deberíamos justificarla. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis o esta comparación? Es porque muchas personas solemos excusar a otras personas que suelen ser muy agresivas diciendo, ay, es que es así, es que es una persona que se enoja, pero no, no es una persona que se enoja, es una persona agresiva. Y si eres una persona agresiva o has convivido mucho con una persona agresiva, créeme que es algo a lo que hay que prestarle demasiada atención, que es algo que de hecho si es constante, si además le está haciendo daño a otros, o si soy yo que soy una persona agresiva, dependiendo del nivel en el que esté, debería también trabajarlo con alguien profesional en el tema. No solamente porque me hace muchísimo daño, sino también porque le puedo estar haciendo mucho daño a otras personas. Y en el caso de la persona que, digamos, lo permite, ahí también hay que analizar esta situación porque nosotros no somos como un recipiente en el que pueden depositar todo lo malo y como que otra persona venga y se desquite con nosotros y nos coja como saco de boxeo, pues ahí no es. O sea, ojo, si estás en esta situación, prende la alarma, háblalo con personas que sientas que te puedan ayudar a salir de esto, porque puede ser también una señal de baja autoestima en el que cada vez vas cavando como tu propia tumba, porque no puede ser que yo permita que otras personas desahoguen toda su furia, toda su ira, toda su agresividad en mí y lo justifique. O sea, ahí sí hay algo muy grave que debería trabajar con alguien profesional y a lo que uno debería prestarle muchísima atención. Si es el caso contrario, ¿quién te crees tú para desquitarte con otros de una manera agresiva y hacer tanto daño? Ahí también hay que trabajar algo, no solamente desde el ego, sino también a nivel psicológico. Porque en ese caso, y sin ser experta en el tema, fácilmente les puedo decir que puede tener que ver también, aparte pues de otras cosas, con el hecho de sentirse inferior al resto. Entonces, como me siento inferior y no quiero verme inferior, actúo de esa manera para generar respeto, para sentirme por encima de, cuando la verdad es que nadie tiene que estar ni por encima ni por debajo de nadie. Y ahora sí, vamos a hablar del tema que nos compete. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces cuando han sentido enojo en un trabajo, en una discusión de pareja, en una situación en específico, a la hora de sentir el enojo y por el nivel de enojo que sienten en ese momento, terminan llorando. Por eso el enojo es una emoción. Pues no solamente por eso, sino porque es una emoción. Así está clasificado, está dentro de la categoría de las emociones, porque es algo que sentimos, que más allá de esa acción, que era lo que les decía ahora, o sea, una cosa es como la agresividad y otra cosa es el enojo, porque yo no puedo sentirme agresiva, no, yo soy agresiva, ¿cierto? Es decir, hay una acción, pero yo sí puedo estar muy enojada y sentir mucho enojo. Y miren que con el solo hecho de referenciarlo es algo que está como interno, que lo transitamos, ¿cierto? Y que se puede expresar también, obviamente, de diferentes maneras, llorando, sintiendo frustración también, como no queriendo hablar con nadie porque estoy muy enojada o muy enojado, o al contrario, hablando cosas y diciendo cosas que de pronto en el momento no mido por lo mismo, porque es que tengo mucho enojo. Y yo esto lo he conversado con amigas y es muy curioso cuando uno desencadena el enojo en el llanto, porque, por ejemplo, en una situación, no sé, laboral, uno tiene una discusión con el jefe, hay algo que a uno le parece injusto, hay algo con lo que uno no está de acuerdo y uno se enoja al punto en que termina llorando. Y después uno se siente mal porque uno dice, qué rabia, o sea, yo no me sentía débil, ahora va a pensar que estoy llorando porque soy una débil o porque soy un débil, pero en realidad estaba llorando porque tenía mucho enojo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque era una situación con la que no estábamos de acuerdo, porque de pronto no sentíamos o no encontrábamos la manera de refutarlo
o la persona no nos estaba dando la razón aún nosotros teniéndola, y eso desencadenó en llanto, en impotencia, en frustración. ¿Y qué nos viene a mostrar ese llanto, esa frustración, esa impotencia? Algo en lo que tenemos que trabajar, algo en lo que tenemos que poner un límite, algo a lo que tenemos que ponerle la lupa. Y ahora sí, les voy a dar como varios ejemplos personales de diferentes formas, por si de pronto se pueden sentir identificados con alguno y además porque nos va a ayudar como a entender más de dónde proviene el enojo, qué es lo que viene a hacer en nuestra vida y cómo lo podemos implementar o cómo lo podemos usar a nuestro favor. Con una de mis exparejas, yo tuve muchos momentos de enojo en donde, uy, de verdad yo sentía como que esta persona no me está entendiendo y sabe que las cosas no son como las está diciendo, pero me terquea tanto que ya no sé qué hacer. Y estoy muy enojada, o sea, estoy muy enojada porque no encuentro la manera en la que nos podamos comunicar en donde se dé cuenta que está equivocada. Y yo pasé tantas veces por ese enojo con mi expareja, pero yo luego entendí que era su forma de defenderse, que no me iba a dar la razón aunque yo la tuviera, porque si me daba la razón, era como si perdiera una pelea, cuando en realidad, cuando yo discuto con alguien, más allá de pretender ganar o perder, es mirar realmente quién tiene la razón, pero no por ganar o perder, sino como para esclarecer situaciones, llegar a acuerdos, o si es el caso de tener que pedir perdón o disculpas, pues hacerlo, ¿cierto? Pero yo creo que mi expareja lo veía más como de alguien de quien tiene la razón, pero de quien gana. Entonces, a mí eso me generaba muchísima frustración, me daba mucho enojo y una de las razones también por las que dije, tengo que terminar mi relación, fue esa, porque cuando eso pasaba, yo les digo que yo sentía como que, no sé, que era algo que no podía tolerar porque además, mi madre, es que tengo la razón. ¿Cómo es posible que aún viendo las cosas que no son así, diga que son así y me haga sentir a mí a tal punto que yo estoy tan equivocada que de verdad uno dice, oiga, no, o sea, uno siente que eso se está saliendo como de control. Bueno, aparte de que soy terca también, tengo que reconocerlo. Yo me acuerdo que una vez tuve una discusión con Mel y yo estaba terca, en que era como yo decía, y por ahí al final me di cuenta que ella tenía la razón y luego le dije, ah, bueno, sí, discúlpame. Pero casualmente con mi expareja, en realidad, yo sí estaba muy segura de las cosas cuando yo tenía la razón. Y yo sentía que mi expareja, pues como que exageraba las cosas, pues en una de mis relaciones, ¿no? Como que exageraba las cosas. Pero yo a veces pensaba que a lo mejor yo sí estaba reaccionando así, entonces empecé como a prestarle mucha atención a mis momentos de enojo, saber de dónde desencadenaba ese enojo y si realmente ella tenía la razón. Y descubrí que había una situación en la que yo honestamente sentía que no tenía control y que además me cuestionaba si había algo de malo en mí, si realmente ella tenía la razón o si las cosas si eran como yo las veía, es decir, si yo sí estaba siendo como objetiva. Y en ese momento yo dije, no estoy siendo mi mejor versión, porque además los enojos vienen a mostrarnos no solamente qué límites estamos cruzando, sino también qué límites tenemos que poner. Y voy a otro ejemplo que tiene que ver más con lo laboral. Yo me acuerdo que cuando llegué a España, yo llegué pues a Cataluña y estaba trabajando de camarera. Yo no he sido la mejor camarera en plan, tenía amigos que llevaban 5 platos, 6, mejor dicho, volaban. Yo no, o sea, nada que ver, yo me ponía nerviosa para poner un plato en la mesa. Creo que es en el trabajo en el que más insegura me he sentido en mi vida y yo he pasado por muchísimos trabajos, pero no sé si tenía que ver también con que se hablaba catalán, pues mis jefes eran más bien muy serios y secos y estrictos y yo sentía como toda esa presión y no me quiero justificar, pero aparte de que tenía, digamos, como todo esto en contra, no es mi fuerte trabajar como con las manos, o sea, es decir, yo de hecho siempre he pensado que una de las partes más débiles de mi cuerpo, y lo he evidenciado en diferentes formas, son mis manos. Entonces, como que nunca pasé de llevar 2 o 3 platos. Creo que también yo mentalmente me estaba poniendo como una barrera, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que mi jefe, uno de mis jefes, siempre tenía como una forma muy peculiar de decir las cosas con las que yo no estaba de acuerdo y en las que yo siempre me terminaba sintiendo muy vulnerable. Hasta que yo me empecé a enojar conmigo de yo no soy así, yo nunca he permitido que me traten así, yo nunca he permitido que me hablen así, está bien, estoy en otro país,
no hablo el idioma, pero ¿hasta qué punto voy a permitir y tolerar esta situación? Y llegó un día donde fue súper injusto conmigo, me habló supremamente feo delante de otras personas. Y ese día mi enojo y mi reacción fue, mire, ¿sabe qué? Renuncio. Está bien, usted tiene toda la razón, hay mucha gente esperando afuera por este trabajo que tengo yo, déselo a ellos, trabajo hasta tal fecha y hasta aquí llegué yo, pero con una paz y una tranquilidad que yo sentí que todo el enojo que yo venía acumulando de por qué permites esto, por qué estás así, fue lo que me dio la fuerza para tomar esa decisión. Y miren que ahí puse un límite, hasta aquí llegué, o sea, no más, no más. Y miren que con mi expareja también puse un límite, donde dije, no más, esto no me lo permito. Y lo hablaba mucho incluso con ella y le decía, oye, no, esto no puede continuar así. Tuvimos muchas veces esa conversación. Yo le decía, yo esta parte no la quiero, o sea, esta parte de mí no me gusta y yo estoy tratando de trabajarla, pero llega un punto en el que de verdad me es imposible, o sea, como que yo supe que mi límite era ya poner un fin, tanto en mi trabajo como en mi relación de pareja, aunque mi relación de pareja específicamente no se terminó por eso. Fueron un cúmulo de muchas cosas, porque finalmente eso fue lo que nos llevó a tomar caminos separados. Pero esto que les estoy contando no es en plan de juzgar ni nada. Yo también cometí muchos errores, sino en plan más bien como de analizar los diferentes puntos y aspectos desde donde podemos sentir enojo y cómo ese enojo se puede manifestar. Pero miren que el enojo siempre nos ayuda a mirar qué límites estamos sobrepasando con nosotros, porque finalmente el enojo es con nosotros mismos, más allá de que sea con otra persona. Y ahí ya me quiero ir como a un ejemplo muy reciente que fue justamente ayer. Pasé una situación con mi mascota en Colombia, una situación que me hizo sentir enojo de frustración de no estar ahí y de no estar ahí no solamente como en presencia, sino también de qué voy a hacer si esto se me sale de las manos. Realmente yo he pensado en tener un ahorro para este tipo de situaciones, no, ¿cierto? Entonces tenía enojo en plan, es una situación que no puedo controlar, pero es una situación que yo de pronto sí pude prever y que nadie acá tiene la vida comprada, ni mucho menos. Y ahí es cuando uno dice, yo he sido muy desjuiciada con el dinero, me ha faltado mucha organización y esto que me está pasando, este enojo que estoy sintiendo, tiene que ser un llamado de atención para ese cambio que necesito hacer en mi vida con respecto a eso. Porque yo llevo más de 2 años en España y siempre pensaba, ay, sí, tengo que ir a Colombia, ay, sí, pero no lo he visto como algo que pueda necesitar en cualquier momento por una situación de emergencia que pueda pasar y en la que yo quisiera poder estar. ¿Y por qué lo relaciono con el dinero? Porque en ese momento, digamos que si yo tuviera dinero ahorrado para este tipo de situaciones, cuento con el tiempo para irme. O sea, no es como que estoy acá amarrada con un trabajo que definitivamente tengo un contrato que no me puedo mover. No. Entonces es tener todas las posibilidades, pero por no haberte organizado bien con el dinero, no lo puedes hacer. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad, cierto? Sobre mí, porque estoy tan enojada, porque estoy enojada conmigo. Y ese enojo también me llevó al llanto. ¿Por qué? Porque sé que es algo que hubiese podido haber manejado de una manera diferente. Que además estoy siendo súper exagerada porque afortunadamente los gastos y todo lo de mi perrita, sea como sea, lo pude solucionar. Y gracias también a los amigos increíbles que tengo. Pero si empiezas a identificar que has descuidado una parte que es importante. Yo soy una persona que es muy presente y que esa es una de sus maneras de demostrar el amor, ¿cierto? Entonces fue un enojo de, ¿y si fuera un familiar también? ¿Y si pasara algo en lo que yo quisiera por lo menos estar ahí? Porque es que yo sé que es mi responsabilidad, yo sé que ha sido falta de organización mía. Si no fuera así, yo digo, listo, pues nada que hacer, así es la vida, normal, ¿cierto? Porque uno tiene que ser realista también. Pero claro, cuando tú sabes que es algo que tú hubieras podido manejar de otra manera, tú dices, hey, este enojo que estoy sintiendo me tiene que servir de impulso para cambiar esto en mi vida. Entonces, miren que el enojo puede ser algo muy positivo si nosotros queremos verlo como algo positivo. Hay que saber de dónde proviene ese enojo que nos viene a mostrar, ¿cierto? Una insatisfacción, una falta de límites, una necesidad también y algo en lo que seguramente voy a poder trabajar. Como por ejemplo, muchas personas a veces han sentido mucho enojo con ellas cuando terminan una relación y dicen, es que yo ya sabía esto, ¿por qué me quedé si yo ya lo había visto?
Y ese enojo, miren que más que tener que ver con la otra persona, tiene que ver con nosotros mismos. Así que si eres una persona que constantemente se está enojando por una situación que ha sido reiterativa, analiza qué te quiere mostrar esta situación, analiza qué límite debes poner o más bien si debes poner un punto final a algo porque definitivamente estás en un lugar al que no perteneces. Revisa qué es eso que estás permitiendo, pero que te está haciendo daño y que te está llevando a ser una versión de ti que no te gusta. Y sobre todo, no te sientas mal cuando lloras, cuando estás enojada o enojado, porque hace parte de transitar esa emoción que es el enojo. Y yo creo que es una de las formas más liberadoras de transitarlo también, porque un enojo que uno no transita, que uno no procesa, se puede convertir en algo contraproducente contra nosotros mismos. Imagínate que estás conviviendo con algo que te está dañando lentamente, porque hasta que uno no encara ese enojo, hasta que uno no lo transita, hasta que uno no lo identifica, hasta que uno no toma acción sobre eso, él cada vez va cogiendo más fuerza y es como si empezáramos a sentir enojo con nosotros mismos y es por eso que después ya uno termina como que, uy, no me hallo, no me quiero, uno se empieza a ver hasta con malos ojos, uno se empieza a tratar hasta mal y esto es súper delicado y a tener una conversación muy negativa con uno mismo. Así que más vale identificarlo y empezar a tomar acción sobre ello. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Les mando un abrazo enorme. Recuerden que nos escuchamos el viernes con quien está detrás del podcast y el próximo miércoles con un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Yo soy Carol Puentes. Hasta la próxima.